Buenas chicos, entonces como lo prometido es deuda, aquí les voy a explicar el nuevo video de cómo crear una sala en multiplayer. El video anterior tiene algunos cambios que no es igual a este video a causa de que se le han hecho mejora al juego multiplayer y entonces se han incorporado nuevas cosas y por tanto hay que explicar en este video. Entonces vamos a partir de esta gráfica. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, nosotros tenemos dos escenarios. El primer escenario es el escenario del lobby, en el cual nosotros seleccionamos al jugador. Aquí ponemos el nickname del jugador y nos conectamos a una sala. Recuérdense que si la sala no está creada, automáticamente se crea una sala aleatoria y ahí se conecta al jugador. Una vez el jugador esté conectada en la sala, que es otro escenario en el Unity, a esta sala vamos a hacerlo como referencia a una arena donde los jugadores pueden combatir entre ellos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en la interfaz gráfica de la sala? Tenemos el nickname del jugador, como también tenemos la barra que representa la vida del jugador y la cantidad de jugadores conectados y la cantidad de jugadores que se pueden conectar a esa sala. Vamos a echarle un vistazo al código de la sala. Bueno, acá vamos a seleccionar el escenario de la sala. Seleccionamos el escenario y vemos toda la parte de la geometría de la sala. Este ejemplo es un nivel que estaba ya en el Standard Asset de Unity, en la cual tenemos la interfaz gráfica que es aquí en el canvas con el nickname de jugador y la barra de vida. Entonces también tenemos un objeto que es el controlador de la sala. Este objeto contiene un script que es el que controla todo el manejo de la creación de la sala en multiplayer. Aquí en este script nosotros tenemos los textos correspondientes a la interfaz gráfica para imprimir los datos que hacen referencia al nickname y a la cantidad de jugadores conectados y la cantidad máxima de la sala. También tenemos el número de jugador conectado a la sala y tenemos otros atributos que hacen referencia a el índice del escenario en Unity. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la arena y el lobby. Esto mayormente se hace para uno poder tener una referencia al índice de los escenarios cuando uno va a brincar de un escenario a otro. Como nosotros sabemos el índice de escenario, le damos aquí en File, el Settings, y aquí podemos ver los índices. Entonces chicos, también tenemos los spawn points, que son los puntos donde va a salir cada jugador. Aquí podemos ver el primer punto donde va a salir un jugador, aquí el segundo punto, el tercero y 4 puntos. Entonces realmente yo debería de tener la cantidad de puntos igual que la cantidad de jugadores. Es por una cuestión de la política que tú tomes a la hora de ir creando los jugadores en tu videojuego. Entonces veamos acá en el código de la sala. La clase de la sala es una clase que hereda de la clase monoBehavior.callBot y la interfase InRooms.callBot. Entonces más adelante les voy a explicar por qué tenemos que heredar de esta interfase. Entonces tenemos como atributo el texto de la cantidad de jugadores, que ya lo habían visto anteriormente, el nickname,
la lista del spam point, los índices a los niveles. Solamente tenemos acá dos niveles, que es el lobby y el ROM, la sala o la arena. Y también tenemos el número de jugadores conectados. Este número yo puedo ponerlo privado porque realmente no me hace falta tenerlo público. Entonces, como todo MonoBehavior, tenemos la función awake y tenemos la función start. La función awake se invoca cuando se crea el objeto que contiene, el GameObject que contiene este script, que sería aquí en el Unity este. Es decir, cuando se carga el escenario se va creando todos los GameObjects, como es el primero, el segundo, el tercero, que es el light, la cámara. Y cuando llega aquí, que se crea este GameObject en el script, lo primero que se hace es invocar a este objeto. Después que se invoca a esta función, perdón, después que se invoca el awake, seguido se invoca el start. Ahora, nosotros necesitamos que cuando se cargue el escenario se invoque a una función, que esta función sea la que crea a la instancia del jugador que se conecta a esa sala. Es decir, el jugador cuando cambia de nivel, el jugador crea la sala local, pero tiene que decirle a la nube, tiene que decirle de que él se conectó a esa sala y de que cree el jugador, la instancia del jugador, en las demás salas de los jugadores que están conectados a la nube también. Entonces, por eso nosotros necesitamos que cuando se cargue el nivel, nosotros creamos esa instancia. Ahora, en el awake no podemos hacerlo, porque el awake no se invoca cuando se carga el nivel, sino cuando se crea el objeto. En el start tampoco. Por eso es que tenemos que heredar de esta interfase run callback, en la cual nos permite adicionar a esta clase a la conectividad en la nube, y de ahí que ejecute una función cuando se cargue el escenario que cree el jugador en la nube como tal. Entonces, cuando se activa el GameObject que contiene este script en la función onEnable, que es la que se invoca cuando está activo ese GameObject, entonces nosotros vamos a registrar en la red a esta clase, y de ahí en el objeto Scene Manager, en este atributo, vamos a hacer una referencia a una función, que esta función es la que va a ejecutar el código de crear el jugador cuando se carga ese escenario. Con el operador más igual, nosotros agregamos a este parámetro esa función, y con el operador menos igual, quitamos la referencia de esa función. Bueno, en esta función, ¿cuál es la política que realmente nosotros aplicamos? La política que aplicamos es que tenemos un índice que va a ir corriendo por la lista del PowerPoint a medida que se va incrementando la cantidad de jugadores, y va seleccionando los puntos correspondientes donde va a salir el jugador en el escenario. Entonces, nosotros acá tenemos que realmente asegurarnos que esté entre 0 y la cantidad de jugadores. Aunque bueno, acá se puede cambiar y no sería la cantidad de jugadores, sino que sería la cantidad de PowerPoint, porque los jugadores acá son 15, lo que nosotros habíamos agregado son 15 jugadores, y entonces la cantidad de PowerPoint son 4, y cuando se pase el índice de 4, entonces me va a dar un error de sesión cuando se crea la sala. Para tenerlo más seguro, lo vamos a poner aquí spam point en la cantidad de elementos de esta lista. Entonces, una vez tomando un número que esté en ese rango,
acá podemos ponerlo random. Lo agregamos de la función assistant. Y acá podemos ponerlo que sea en este rango. De 0 hasta la cantidad -1. Ya vamos a ponerle, creo que con R mayúscula. O creo que es de la función Unity Engine. Random. Ajá. Entonces acá ya no nos haría falta esta línea de código. Y vamos a tomar un número aleatorio entre 0 y la cantidad. Entonces, debemos de poner en la UI del jugador local el nombre que nosotros elegimos para ese jugador en el lobby. Entonces, ese nombre se obtiene desde el objeto PhotoNetwork en el atributo nickname. Y de ahí invocamos a una función que construye un jugador. Hay que tener en cuenta que acá nosotros usamos el diseño de patrón factory para poder crear jugadores solamente pasando un atributo a esa función y no tener que poner el código del jugador en esta función donde se carga el escenario. Entonces, los parámetros que nosotros le pasamos es el jugador que nosotros, el índice de jugador que nosotros seleccionamos en el lobby, el nickname y el punto donde se va a ubicar el escenario. Entonces, vamos a ver cómo es que se implementa esta función. Bueno, acá en esta función, que lo que me retorna es un GameObject, nosotros hacemos lo siguiente. Seleccionamos el índice del jugador que se seleccionó en el lobby. Entonces, acá tenemos un arreglo de string que contiene el nombre del prefab en el resource. Es decir, acá en resource, en prefab, en la carpeta SAN, aquí están los nombres de los prefab de los jugadores. Entonces, esta cadena, este string, contiene el nombre correspondiente a todos los jugadores que hay acá. Y acá, una vez nosotros seleccionando ese nombre, entonces utilizamos el objeto PhotoNetwork Instantiate, que lo que crea es una instancia en la red como tal. Este Instantiate no es igual al de GameObject, que te crea solamente una instancia en el jugador local, en el escenario local. Aquí nosotros tenemos que crearlo en la red para que todos puedan ver a ese objeto que se crea, ¿no? Entonces, ¿qué le pasamos? Tenemos que pasarle la dirección en el resource donde se encuentra ese objeto. Por eso nosotros ponemos el nombre de la carpeta dentro de asset y el nombre del prefab. Esto se combina en una sola cadena por el objeto path de la librería system.io, y esto me devuelve la dirección completa donde se encuentra este prefab. Entonces, ¿qué tenemos que pasarle? La posición y la rotación. Le pasamos este último valor como 0 acá. Entonces, una vez nosotros creado ese objeto, el objeto, como se comparte en la red, tiene que tener este componente que es el PhotonView. Entonces, a ese componente nosotros le decimos que el jugador dueño de esa componente, su nickname va a ser el nickname que nosotros pasamos acá por parámetro.
Entonces tenemos dentro de esa componente el jugador, tenemos un script que se llama player setup, que nosotros guardamos para si posteriormente no hace falta, guardamos el índice de el jugador que nosotros vamos a crear. Aquí emitimos un mensaje, lo podemos quitar en el log porque realmente no nos hace falta. Y una vez creado el jugador, retornamos una referencia como tal a ese jugador creado. Entonces, tenemos otra función dentro de que la vamos a utilizar a futuro, que lo que hace es espanear, seleccionar una posición random en el escenario. En el onDisable, aquí en el onDisable, yo había agregado al atributo setLoader del objeto SceneManager la referencia a la función que iba a ejecutar todo este código cuando se cargue el escenario. Pero una vez que se desactiva este objeto, el GameObject que contiene el Run Control, yo debo de quitar la referencia por si posteriormente quiero usar esa referencia en otra clase. Por eso acá tengo que ponerle con el operador menos igual, quitar la referencia y quitar esta clase de la red. Acá tengo implementado una función para un evento, un botón, que lo que hace es salir de la sala y ir al lobby, a donde comienza todo el proceso en la cual el jugador puede jugar. Entonces, acá tenemos en el Physics Update, tenemos que ponerle el número, es decir, la cantidad de jugadores que están conectados y el máximo, la máxima cantidad de jugadores que se pueden conectar a la sala. Bueno, chicos, vamos a correr. Vamos a empezar siempre desde el lobby. Aquí me va a pedir salvar. Vamos a empezar del lobby. Aquí nosotros le ponemos un nombre. Le damos a join. El join crea la sala. Y como pueden ver, ya se ha creado la sala con el jugador, en la cual está el nickname, la cantidad de vida, la máxima cantidad de jugadores,